Verazo, y el día de hoy vamos a ver cómo dar malas noticias en medicina. Por favor, acompáñenme. Entonces, comunicar malas noticias es una de las tareas más difíciles que deben enfrentar los médicos, a pesar de lo cual ha sido considerada como una competencia menor y sin darle mucha importancia. Muchos médicos han experimentado alguna vez el sentimiento de no haber transmitido bien la gravedad a un paciente de su enfermedad. Entonces, antes de continuar tenemos que saber qué es una mala noticia. Podemos definir la mala noticia como aquella que drástica y negativamente altera la propia perspectiva del paciente en relación con su futuro. El resultado es un desarrollo emocional o de comportamiento que persiste un tiempo después que la mala noticia es recibida. Tenemos que entender que muchas veces al paciente le afecta más cómo le damos la noticia que la propia noticia. Entonces tenemos que ver cómo poder acudir a esto, cómo poder tratar esto y que no le afecte al paciente. Entonces para ello tenemos algunas recomendaciones que la veremos a continuación. Algunas de las recomendaciones son: número 1, estar seguro del diagnóstico. Aunque parezca obvio, algunas veces el médico adelanta el mal pronóstico o hace comentarios que lo hacen sospechar, como por ejemplo: esto no me gusta nada, lo suyo tiene muy mala pinta. Entonces estamos dando desconfianza al paciente antes de dar la mala noticia, sin ni siquiera haberla dado. Número 2, saber que el paciente tiene derecho por ley a conocer su estado de salud. Una vez que se tiene claro, hay que informar. La ley determina que el paciente es el titular de derecho a la información y que en medida que él lo permita también serán informados los familiares. Es por tanto una obligación dar la mala noticia al enfermo, salvo en algunos casos especiales, que se refiere a la siguiente recomendación, que es conocer situaciones en las que es legal no informar. Hay situaciones en las que la ley nos protege y que nos permite no informar del paciente. Algunos de estos casos pueden ser por rechazo del paciente a no ser informado. Entonces la ley automáticamente te protege porque él rechazó esta información. Otro caso puede ser por una necesidad terapéutica. Un ejemplo de esto podría ser si el paciente ha tenido antecedentes de desestabilidad emocional y no podría tratar con esta información. Entonces la ley también te protege a esto. Otro podría ser descubrir el equilibrio emocional del paciente. ¿A qué se refiere esto? Que también es importante recabar datos sobre el equilibrio emocional del paciente, su historial psiquiátrico, si lo hubiera, y sus respuestas anteriores a situaciones especialmente estresantes, como desempleo, otras pérdidas, así como conocer el entorno social del paciente para saber cómo dirigirnos a ellos y el tipo de relación familiar que tienen. Es importante saber con qué tipo de paciente estamos tratando, porque sabemos que no todos los pacientes son iguales, todos tienen diferente personalidad, entonces no con todo vamos a poder tratar de la misma forma. Bueno, la siguiente recomendación es dar la noticia en un entorno tranquilo. ¿A qué se refiere esto? Se refiere que hay que evitar salir, por ejemplo, de un quirófano con la bata manchada de sangre. ¿Por qué? Porque le está dando mala vibra al paciente antes de darle el diagnóstico. Entonces tiene que ser en un lugar privado y ausencia de interrupciones para así evitar cualquier interrupción futura. Otra puede ser tener tiempo suficiente. ¿A qué se refiere esto? Muchas veces los doctores andan apurados y no pueden darle el tiempo suficiente al paciente para que éste pueda asimilar la información. Igual de importante es que el médico disponga de tiempo y esté libre de otros asuntos urgentes y preocupantes. Entonces, hay que tomarnos el tiempo para que el paciente pueda asimilar la noticia y de esta forma no le pueda afectar tanto. Continuando con nuestro video, vamos a ir a la siguiente recomendación. Tantear cuándo es el mejor momento para dar la información. Hay que detectar el momento más apropiado. Muchas veces el paciente lo pregunta y en caso contrario se le debe estimular a hacerlo. Por ejemplo, ¿quiere usted saber algo más sobre su enfermedad? Si el enfermo solicita la información pero el momento no es el más adecuado, se le debe decir delicadamente que es mejor posponer la conversación.
Un ejemplo de esto podría ser cuando el paciente va solo a consulta y es una información muy grave que le podría afectar a su salud emocional, como por ejemplo una enfermedad terminal. Es mejor decirle que vuelva en la siguiente cita y que traiga a su familia. De esta forma el paciente puede asimilarlo de una mejor forma, ya estando su familia con él. Otra va a ser adaptar la estrategia para darle noticias según el paciente. No hay una forma buena o mala para hacerlo, aunque ningún médico con sentido común usaría la misma técnica para todos los pacientes, porque entendemos que cada uno tiene una personalidad diferente y va a tener por ende una respuesta diferente. Lo único que está definitivamente prohibido es suministrar información de forma brutal, siguiendo exclusivamente imperativos legales. Tenemos que entender que no estamos tratando con máquinas, no estamos tratando con ningún tipo de máquina. Entonces, por esta razón tenemos que dosificar la información, porque estamos tratando con personas que sienten, humanos. La siguiente va a ser dosificar la información. Es el paciente quien marca el camino y el ritmo. El médico debe saber en todo momento qué es lo que el paciente quiere realmente oír, cuantitativa y cualitativamente. De esa forma, sin engañarle, se le va dando la información de una manera progresiva y para él asimilable. La información que el paciente va recibiendo y su grado de comprensión debe constar en la historia clínica, informes de alta, etc. Acomodar el lenguaje verbal y el no verbal. El lenguaje verbal ha de ser claro y sin tecnicismos, mientras el no verbal ha de ser coherente con el anterior. Marco Gómez, presidente de la Comisión Deontológica de la Organización Médica Colegial, cita la expresión de una enferma nombrada por Albert Hobel en uno de sus libros: en los ojos de mi oncólogo veo cómo están mis marcados tumorales. ¿A qué se refiere esto? Que si nosotros vamos con una expresión no verbal que dice todo lo contrario a nuestra expresión verbal, entonces no estamos siendo coherentes y estamos dándole desconfianza a nuestro paciente. Número 11. Evitar ciertos términos en el momento de dar el diagnóstico. En el momento del diagnóstico de un cáncer, por ejemplo, no parece lo más adecuado hablar de fallecimiento. ¿Por qué? Porque le estamos quitando las esperanzas al paciente. Pero si llega un momento que hay que tratar el tema de la muerte y los cuidados paliativos, ¿por qué no? O sea, en la asociación no son partidarios de evitar la palabra cáncer. Y sobre los términos muerto o fallecer depende del momento. ¿A qué nos referimos con esto? Que no le vamos a quitar las esperanzas al paciente de un solo, de que no pueda extender su vida o pueda salvarse, porque estamos quitándole su salud emocional, porque lo que estamos defendiendo en este punto va a ser su salud emocional. Como 12º punto tenemos emplear los silencios para dejar que se exprese el paciente. Muchas veces un silencio vale más que 1000 palabras y es una parte importante de la comunicación. En la conversación con el enfermo es conveniente hacer pausas para facilitar que se pueda expresar. Escuchar no solo es oír palabras, sino sentimientos. Es importante captar lo que está detrás de los silencios y las evasivas. Recordemos que el paciente no solo se va a expresar verbalmente, sino también de una forma no verbal. Entonces tenemos que hacer silencios para que el paciente se pueda expresar y pueda decirnos lo que siente y se pueda desahogar con nosotros, ya que nuestro trabajo no solo va a ser darle salud, sino que también tenemos que darle salud emocional. Número 13. Prever las posibles reacciones del paciente. Las reacciones del enfermo a las malas noticias representan generalmente un ejemplo de su forma habitual de reaccionar al estrés. Es de esperar, pues, a lo largo de la entrevista en la que se comunican malas noticias, una mezcla de reacciones que dependerán fundamentalmente de la forma habitual que tiene esa persona de afrontar a los problemas serios, frutos de años de influencias familiares, de experiencias de infancia, de éxitos y fracasos en su edad adulta. Tenemos que entender que el paciente tiene derecho a reaccionar de una forma drástica, ya que por todo lo que él ha pasado y por lo que está pasando, él tiene todo el derecho de hacerlo. Se habla de negación, de ira,
de pacto, de depresión y de aceptación, que estos, como ya sabemos, son las fases del duelo y el paciente está en todo su derecho de seguirlas. A la hora de afrontarse a cualquiera de estas reacciones, lo más importante es respetar y no juzgar los sentimientos de los demás e intentar mantener una actitud asertiva, haciendo hincapié en nuestra disponibilidad para ayudar al paciente. Es básico dar a cada uno el tiempo que necesite para comprender lo que está pasando. 14. Empatizar. De una forma muy personal, yo pienso que esta es como la más importante de todas. ¿Por qué? Porque esto es lo que el paciente se va a enfocar. Y aquí es donde nos vamos a hacer más énfasis. Según comentan algunos pacientes, el hecho de ponerse a su lado, escucharles y comprenderles, convierte al especialista en una figura de referencia y de confianza para los pacientes. Los pacientes no buscan muchas veces a los doctores como por su conocimiento, sino que lo buscan por su trato a las personas. Entonces esto refleja mucho de lo que es ser un médico, un buen médico. El médico muestra que entiende el sufrimiento del enfermo a través de la comunicación no verbal, con un tono de voz, el volumen de voz, la cercanía física o con detalles como poner una mano en el brazo del paciente o en el hombro y sonreír, con un montón de elementos que se perciben muchísimo y que muchas veces transmiten más que las propias palabras. No se puede asumir como la propia situación del enfermo, pero podemos acercarnos a esto. Y como última recomendación de este video tenemos dar esperanzas, aunque no sean de curación. ¿A qué se refiere con esto? No hay que cerrar las puertas de la esperanza. Por ejemplo, cuando estamos dando una enfermedad terminal, hay más esperanzas que la curación. Si la curación no se puede dar, hay otras cosas en donde podemos darle esperanzas. Esa es a veces uno de los objetivos terapéuticos, pero a veces no. No hay que transmitir esperanzas que no se puedan cumplir. Tampoco vamos a mentirle al paciente y ofrecerle algo que no podemos hacer. ¿Qué esperanzas se pueden dar? Se puede ofrecer la esperanza de la atención médica hasta el final, de un control de los síntomas o de la mejora de la calidad de vida. Todos esos objetivos sí se pueden proponer, aunque el fallecimiento sea inevitable. Bueno, muchas gracias. Este ha sido el video de cómo dar malas noticias en medicina. Espero les haya gustado y les haya quedado claro y hayan entendido y hayan aprendido que ese era el propósito de este video. Muchas gracias.